Un día Él viene, pues lo prometió, es una esperanza preciosa que tenemos, que creemos, que predicamos y que defendemos. En medio de este tiempo donde cada vez que leo una noticia está diciéndome que el Señor viene pronto. Cada vez que estamos viendo en las redes sociales, en las noticias, en los periódicos, estamos viendo catástrofes naturales y situaciones donde de verdad está diciéndonos el Señor viene pronto. Sin embargo, no es así el corazón de muchas personas que creen que todavía va a pasar mucho tiempo antes que Él venga, o incluso algunos predicadores que están simplemente negando esta gran verdad, esta gran esperanza. Hoy nos acercamos de nuevo a las profecías de Daniel. En el capítulo 9 estaré leyendo el pasaje que leí ya la semana pasada, centrándome esta vez más en la oración de Daniel. Espero no ser extenso o largo. Cuando un predicador dice eso, no lo creáis, es cuando más miente. Pero espero no alargarme mucho, sé que estáis cansados, ha sido un día muy largo para muchos de nosotros, pero estamos contentos, gozosos en el Señor de que hemos recordado, hemos conmemorado la resurrección del Señor Jesucristo. Al menos ese era el propósito, y yo sé bien que Satanás con su astucia sabe robarnos las bendiciones, sabe robarnos el gozo, y hace que pasen cosas que al final, cuando termina el día, dice ¡buah! Y te has olvidado de las bendiciones de Dios. No quiero que sea eso el caso, sino quiero que podamos abrir la Biblia, escudriñarla y estar fortalecidos en ella. Y para ello vamos a hablar de la vida de oración en este tiempo, llegándonos a Daniel capítulo 9. Voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 19. Daniel 9, desde el 1 hasta el 19. Vamos a leer las Escrituras. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén, y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes, que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz. Por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra Él pecamos. Y Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén, conforme está escrito en la ley de Moisés. Todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para que convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros. Porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor, Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre, cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro,
oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oídos, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Y vamos a leer otro pasaje, esta vez yendo al primer libro de Reyes, en el capítulo 8 y versículo 33. En el primer libro de Reyes, vamos al capítulo 8, desde el versículo 33. Leeremos hasta el versículo 36. Dice así: si tu pueblo Israel fuera derrotado delante de tus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti, y confesaren tu nombre, y oraren y te rogaren, y suplicasen en esta casa, tú oirás en los cielos, y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y los volverás a la tierra que diste a sus padres. Si el cielo se cerrare y no lloviere, por haber ellos pecado contra ti, y te rogaran en este lugar, y confesaren tu nombre, y se volvieran del pecado cuando los afligieres, tú irás en los cielos, y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvia sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Vamos a orar. Señor, venimos ante tu presencia, necesitados de tu poder y de tu gracia. Aún para poder compartir tu palabra, Señor, a menos que el Espíritu Santo lo haga y lo use, Señor, como siervo, soy un siervo inútil. Y por eso, Padre, delante de mis hermanos y delante tuyo, te ruego, Señor, que tomes estas palabras y las uses para el crecimiento espiritual de tu iglesia, para el consuelo de aquellos que oyen, para la exhortación de los que escuchan, para que tú nos lleves, Padre, a un entendimiento más profundo, no solo académico, sino aún más, Señor, a un conocimiento profundo de ti mismo, de tu persona, de tu manera de obrar, de quien tú eres, y nuestro corazón se incline y te adore. Dirige estos momentos en tu palabra, te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. La semana pasada estuve comentando este capítulo, el capítulo 9 del libro de Daniel, y estuvimos viendo el cumplimiento de las profecías, específicamente cuando Daniel, leyendo el rollo del libro de Jeremías, se da cuenta que el tiempo de la dispersión iba a ser 70 años. Es muy interesante que veamos este punto, y ya lo desarrollé la semana pasada, no quiero desarrollarlo mucho más hoy, pero hay un punto que debemos realmente enfatizar antes de entrar en la oración. Y es el hecho que cuando uno estudia las Escrituras en un espíritu de oración y de ruego, buscando al Señor y entendiendo los tiempos en que estamos viviendo, vamos a llegar a conclusiones extraordinarias. La conclusión que Daniel llegó, leyendo el libro de Jeremías, es que el tiempo se había cumplido y que era momento de regresar a la tierra prometida, era momento en el cual Dios mismo iba a cumplir su promesa. Ahora, eso a mí me habla de nuestros días y voy a hacer un paralelismo rápidamente. Los 70 años de esclavitud de Israel en tierra de Babilonia, esa deportación babilónica, es también, por así decirlo, un símbolo del tiempo en que estamos viviendo como iglesia, donde estamos pasando en tierra extranjera, donde nuestro gozo depende muchas veces de las situaciones en tierra de esclavitud. Este mundo no es nuestro hogar, no es nuestra tierra prometida. Y así, mientras andamos por este lugar, no es de extrañarnos que más de una vez, como creyentes, tengamos el corazón de colgar nuestras arpas y no cantar en tierra extranjera como hacía la nación de Israel, y nos recuerda en uno de los salmos. El pueblo de Israel estuvo por 70 años en esclavitud. No sabemos cuándo va a venir el Señor.
es cierto. Y una vez más, el Señor Jesucristo nos dijo que ni el día ni la hora sabemos. No dijo el año, no dijo el año, pero ni el día ni la hora. Pero sí que nos dijo que aprendiéramos de la higuera la parábola, los tiempos. Y una vez más, cuando uno estudia las Escrituras, cuando uno busca al Señor en oración, más tarde o más temprano vas a llegar a conclusiones como las que llegó Daniel. Hermanos, quiero deciros, y lo puedo decir públicamente, se está también grabando, tengo la convicción que la venida del Señor se acerca ya. No estoy diciendo que va a ser el año 2028, o 2026, o 2022, puede ser hoy mismo. Puede ser en cualquier momento, y nosotros como creyentes tenemos que estar velando en oración. Hay por ahí unos vídeos, seguro habéis escuchado, o si no, pues lo menciono, el hermano Al-Dustin hizo una declaración de que el Señor venía en el 2028. Él había hecho unos cálculos a través de la Escritura y formuló esto. Luego pidió disculpas públicamente por haber dicho una fecha. Lo que más dolor causa en mi corazón es ver cómo fue atacado, criticado y machacado, cuando en realidad su deseo era mostrar ese pronto advenimiento del Señor Jesucristo y llamar a la iglesia a una verdadera relación con el Señor. Y creo que hay que romper una flecha por el hermano, o una lanza, mejor dicho, porque estamos viviendo en días donde la venida del Señor Jesucristo, y específicamente el rapto de la iglesia, está siendo negada desde los púlpitos. Está siendo negada. Y estamos viendo cómo iglesias se están popularizando, teniendo muchísimos miembros, miles de suscriptores a través de los canales y a través de las redes, y esa gente, esos creyentes nacidos de nuevo, están siendo puestos a dormir con un verdadero falsedad, una verdadera mentira sobre la palabra de Dios, engañando y siendo engañados en cuanto a la preciosa doctrina del rapto de la iglesia. Y hermanos, nosotros tenemos que mantener el corazón de Daniel. Hubo miles de creyentes que esperaron la venida del Señor hace años y el Señor no vino. Pero hay miles de creyentes hoy que le esperan y tenemos que ser como esas vírgenes que el Señor Jesús habló en la parábola, con aceite en nuestras lámparas, preparados para que el Señor venga. Ahora, de la misma manera, había miles de jóvenes que fueron llevados cautivos a Babilonia y solamente Daniel y sus amigos son mencionados en el libro de Daniel. De esos miles, solamente un grupo muy pequeño estaba dispuesto a hacer luz en medio de tierra de cautividad. Y en todo ese grupo, aquí vemos a Daniel que estudiando las Escrituras, el libro de Jeremías, se da cuenta de algo que es extraordinario. El tiempo se había cumplido. Los años se habían cumplido. Y él lo hace a través del estudio profundo de las Escrituras. Y hoy podemos decir y proclamar desde este púlpito, el tiempo se está cumpliendo. No sé qué más tiene que pasar para que despertemos a una realidad, y es que el Señor viene pronto. Ahora, después de haber dicho este punto importantísimo, es cómo va a encontrar a la iglesia. ¿Cómo nos va a encontrar a nosotros? Y cuando leo esta oración de Daniel, empiezo a encontrar respuestas a esa pregunta. ¿Cómo nos va a encontrar el Señor? En el libro de primer libro de Reyes, hemos leído las palabras del rey Salomón. Era un tiempo donde el rey Salomón estaba construyendo el templo. Había gozo, había alegría, había aleluyas y cantos. Había poder en ese momento donde Salomón levanta ese centro de adoración al único Dios verdadero. Pero Salomón proféticamente, en el pasaje que he leído ahí en el primer libro de Reyes, nos muestra una verdad que sabía Dios que iba a acontecer. Cuando sean llevados a tierra y cautivos y se arrepientan y pidan a ti, Señor, óyeles. ¿Y qué es lo que hace Daniel? En el capítulo 9, ora, con ese mismo corazón que Salomón presentó, buscando a Jerusalén, buscando el lugar donde se encontraba aquel templo que había sido levantado, y de esta manera, clamando a Dios, pide que Dios actúe con poder.
actúe con obra, actúe con fuerza para volver su pueblo, su nación, a la tierra prometida. Hermanos, creo sinceramente que cuando la iglesia del Señor Jesucristo se arrepiente y ore y clame, el Señor vendrá. Creo que ahora estamos viviendo en un momento donde Dios está llamando a su pueblo al arrepentimiento. Y por eso tenemos que ver lo que aquí está escrito y pedir al Señor que nos dé un corazón tierno, quebrantado, humillado delante de Él. Porque lo que estamos viendo aquí en esta oración es un claro ejemplo de cómo debe estar la iglesia. Y voy a empezar comentando ese versículo cuando el versículo 3 dice que volví mi rostro a Dios, el Señor, Elohim Adonai, eso que está diciendo ahí en hebreo, el único Dios verdadero, el Elohim, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. ¿Está así la iglesia hoy? No. Primeramente, no está buscando al Señor. No le está buscando. Estoy viendo más y más, y creo que es momento de decirlo, estoy viendo una iglesia enriquecida y con poder y con un montón de parafernalia que ha tomado el lugar que corresponde al poder del Espíritu Santo. Comentaba hace poco el mensaje de Jonathan Edwards, cuando él predicó ese mensaje llamado Pecadores en las manos de un Dios airado. Ese mensaje hizo fuego que provocó uno de los grandes avivamientos en la iglesia, The Great Awakening, como se conoce en inglés. Esa predicación, cuando tú la lees, no es una predicación de consuelo, no es una predicación de ánimo, no es una predicación de tú vales mucho, no es una predicación de subir la autoestima, es una predicación de juicio, de arrepentimiento, de llamada al quebrantamiento. En ayuno, cilicio y ceniza. Esa predicación cambió el rumbo de la iglesia en un momento importantísimo. Pero hermanos, eso no es el tipo de predicación que gusta. No es el tipo de predicación que gusta ser escuchada. Pero es el tipo de predicación que creo que necesitamos llamar a la gente al arrepentimiento, a la iglesia al arrepentimiento. Y no hablo por nuestra querida iglesia y nuestra congregación a través de las redes. Sé que amamos al Señor, sé que necesitamos buscarle. Pero hermanos, ¿dónde está la iglesia sino en un circo de entrenamiento? Donde la gente está entretenida con un espectáculo, pero no hay quebranto. No hay ruego. No hay cilicio, no hay, como dice aquí, ceniza. Ese era el aspecto cuando un judío tenía un sufrimiento muy grande, rompía sus vestiduras y tomaba cenizas del fuego y se las echaba por encima o se tiraba a tierra, se golpeaba. Era una forma muy gráfica de mostrar arrepentimiento y mostrar dolor y mostrar realmente la necesidad de cambio. ¿Pero cómo está la iglesia en nuestros días? Engrandecida, empoderada con las cosas de la tierra. Me pregunto si el cristianismo que estamos viviendo es acaso un cristianismo totalmente pagano. No es un cristianismo bíblico, hermanos, es un cristianismo pagano. Lleno de ideas del mundo, de conceptos del mundo, donde los pastores tienen que vestir un traje de seda con un pañuelo en el bolsillo para estar más guapos, donde nos hemos convertido en artistas de Hollywood, incluso las pastoras, porque también haylas, de haberlas haylas, son simplemente actrices de Hollywood, y eso es lo que entretiene a las masas. Quiero llamar hoy a la congregación, quiero llamar a la iglesia de Jesucristo a que haga lo mismo que hizo Daniel, cuando estudiando el libro se dio cuenta que el tiempo de la cautividad estaba terminando ya. Y puso sus ojos en Jerusalén y dijo, Señor, tú dijiste, así que ahora busco tu rostro para que tú actúes. La iglesia de Jesucristo ha pasado ya 2000 años de cautividad en este mundo.
2000 años de peregrinaje en este desierto, 2000 años de dolor, lágrimas, persecución, muerte, menosprecio, burla. Es tiempo de poner nuestros ojos en las nubes y decir en el templo de Dios, Señor, rescata a tu iglesia. Y es tiempo de hacerlo con un corazón quebrantado. Es tiempo de hacerlo con un corazón humillado. Es tiempo de hacerlo buscando al Señor en ruego, ayuno, cilicio y ceniza. Porque el tiempo de su venida se acerca. Esta oración, hermanos, está dividida en tres puntos. Vamos a verlo rápidamente. El primero tiene que ver con la adoración. Los versículos 4, el leído versículo 3, nos muestra esa gran realidad. Oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Daniel sabía quién era su Dios. Daniel sabía quién era su Dios y por eso le adoraba. ¿Lo conocemos nosotros? Nos hemos acercado a Dios y la adoración parece algo muy importante en la iglesia, ¿verdad? Himnos de adoración, música de adoración, grupos de danza y alabanza de adoración. ¿Pero estamos adorando a Dios como Él merece y desea y quiere? ¿O estamos adorando a Dios como a nosotros nos place y nos entretiene? Los gustos de la música son según cada uno de nosotros. La forma de adorar parece que sea establecida de una manera u otra, dependiendo el gusto del pastor de turno. Pero ¿entendemos cómo es Dios? Nos acercamos a ese Dios que es soberano, grande, fuerte, temible, terrible, justo, Dios de ira, que juzga con justicia y castiga la maldad y el pecado. Temblamos ante su presencia como la tierra tiembla, le adoramos en espíritu y en verdad. ¿O hemos hecho un Dios a nuestra imagen y a nuestra semejanza? Hemos convertido a un Dios grande, extraordinario, en un Dios pequeño, fácil de manejar a nuestro gusto. Daniel confesó, se acercó al Señor y él habló diciendo, Dios grande, digno de ser temido. ¿Os dais cuenta? Me pregunto si la iglesia está viendo esta gran realidad. Dios es digno de ser temido. Y en vez de ser temido, Dios es burlado por el hombre que le paga el precio. ¿Cuántas veces parece cuando predicamos el Evangelio que Dios esté esperando el favor de los hombres como si Él necesitara de algún favor nuestro? En vez de que el hombre le tema y caiga ante sus pies y le adore, porque Él guarda el pacto. Fijaros que en esta adoración, lo primero que hace Daniel es recordar el pacto. El pacto. ¿Sabéis a qué pacto se refiere, verdad? ¿Qué pacto se refiere? Sino aquel que hizo con Abraham, cuando él mismo pasó entre la ofrenda y el fuego, cuando él mismo dijo de esa manera al hacerlo. Recordad la historia cuando el holocausto fue troceado la víctima y era una costumbre en Israel que la persona que hacía el pacto pasara por medio y dijera, así me hagas tú, así como esta víctima, si yo rompo el pacto. Y eso es lo que hizo Dios. Pasar diciendo, si yo rompo el pacto con Israel, con Abraham, así me haga como ese holocausto. Y ese pacto confirmado después por David y por Jacob, confirmado a través de los años hasta el mismo Señor Jesucristo, fue un pacto con Israel, un pacto eterno, que de su descendencia se sentaría en el trono de David un rey, con un reino, con una tierra, con un pueblo escogido. Dios es un Dios del pacto. No lo olvidemos. Porque algunos, mintiendo en contra de las Escrituras, han olvidado que Dios prometió a Israel y que Dios va a cumplir su pacto. Y predicando en contra de ese pacto davídico y de ese pacto abrahámico y de ese pacto con la tierra de Israel, están llamando a Dios mentiroso. Dios es el Dios del pacto con su nación santa. Pero también es un Dios del pacto contigo y conmigo,
cuando habla de ese nuevo pacto firmado en la sangre del Señor Jesucristo. Ese pacto que fue hecho en aquella cruz por nosotros y que jamás va a ser quebrantado. Porque Él lo afirmó con su sangre. Ese es el Dios del pacto. Pero ese Dios del pacto es también el Dios de la misericordia. Y Daniel lo sabía. Guardas el pacto y la misericordia. Oh, amados míos, qué palabra. En hebreo, Hesed. Una palabra traducida de muchas formas. Amor inmerecido, misericordia, gracia, como Charis en el Nuevo Testamento. Así es el Dios del Antiguo Testamento. No es un Dios simplemente castigador de ira y que tiene que venir su Hijo para librarnos de ese Dios. Ese es el tipo de Dios que algunos predican. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios de misericordia, de bondad, que da rescate y salvación al que cree. Pero dicho al que cree, porque también Daniel dice a los que te aman y guardan tus mandamientos. No olvide el pecador que la justa ira de Dios está sobre él, peor aún que la espada de Damocles. Que no olvide el pecador que si no se arrepiente, la ira de Dios caerá sobre él, porque así está escrito. La misericordia y el pacto es para aquellos que le aman y guardan sus mandamientos, no para el vil que piensa vivir en el pecado y en la maldad de sus propios actos y aún así recibir la aprobación de Dios. De ninguna manera. Dios es un Dios para ser adorado. Y así lo primero que vemos en esta oración de Daniel fue acercarse a Dios, adorándole, reconociéndole. Y yo os invito y me invito a mí mismo a que cuando nos acerquemos a Dios, lo primero que hagamos es reconocer quién es Él, saber quién es Él, confiar en quién es Él, recordar qué hizo, cómo lo hizo, por qué lo hizo, porque así le adoraremos en espíritu y en verdad. Pero la segunda parte de esta oración tiene que ver con la confesión. Eso se encuentra en los versículos 5 hasta el versículo 15. Ya lo hemos leído, voy a tomar simplemente algunas de las partes. La confesión es importante y leerla de nuevo realmente mueve nuestro corazón a una forma adecuada de confesión. El versículo 5 dice, hemos pecado. Empieza con esas palabras. Señor, he roto tu ley. El pecado es el quebrantamiento, la rotura de lo que Dios ha dicho. No lo hagas si tú lo haces. Eso es pecado. El pecado es ir en contra de Dios mismo. Rebelión. Algunos hablan del pecado también de omisión, es decir, no hacer lo que Dios ha dicho que hagas. Es tan grave como hacer lo que Él ha dicho que no hagas. Tanto de acción como de omisión, todos nosotros hemos pecado. La Biblia nos lo dice. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hemos sido apartados por nuestro propio pecado. Hemos pecado. Pero hermanos, está hablando aquí un creyente. Y me asombra lo que va a hacer Daniel al decir hemos. Él se incluye. Y lo mismo hará más tarde en Nehemías y Esdras, en esas oraciones que vemos ahí también reflejadas, incluyéndose. Y este es el corazón que deseo tener yo mismo como pastor al ver la situación de la iglesia actual, de la novia del Cordero, porque a pesar de que hay ahí también un adulterio espiritual de la mujer de Apocalipsis, capítulo 17, esa ramera apocalíptica, de esa no virgen, sino una prostitución espiritual. Hay una novia perfecta en Cristo, pero esa novia está dormida. Hemos pecado. Hemos cometido iniquidad. Hemos hecho impíamente. Hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas. No hemos escuchado lo que nos decían.
que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres, a todo el pueblo de la tierra. Señor, hemos pecado. Iglesia de Cristo, tenemos que confesar que hemos pecado contra el Señor. Dios tiene que motivarnos, movernos, sacudirnos, hacernos temblar desde las raíces más profundas de nuestra alma para hacernos despertar. Estamos tan satisfechos de nosotros mismos. Estamos tan embaucados en nuestros logros que no nos damos cuenta del corazón quebrantado que debe tener la iglesia de Cristo. Siento predicar así. Y tal vez incluso sea criticado por algunos que me dicen, es que has cambiado en tu predicación. Claro que he cambiado. ¿Cómo no voy a cambiar viendo el tiempo en que estoy viviendo? Unos meses atrás hubo una conferencia en California. Los grandes obispos de la iglesia evangélica vinieron a predicar. Oh sí, hablaron de la gracia. Oh, por supuesto, la gracia de Dios. Las 4 columnas, ¿verdad? Sola gratia, sola fides, solo Cristo, solo Escritura. Me lo sé hasta en latín. Y ahí estaban bien hinchados de ellos mismos, de su porcentaje de seguidores, de su gran audiencia. No quiero ver ese tipo de cristianismo. No quiero participar en ese tipo de cristianismo. Recuerdo los años ahí en Tijuana, en México, cuando fui a predicar en varias ocasiones a 3,000 personas. Y en esas conferencias me invitaron a hoteles de lujo cuando veía que la iglesia de Cristo había hermanitos y hermanitas ahí en México que no tenían para comer ese día, mientras yo estaba en un hotel de lujo. Pedí al pastor que nunca más hubiera hecho eso conmigo. Y fue la última vez que me invitó. Pero eso era mi corazón, porque hermanos, no buscamos la gloria de los hombres. Si buscara la gloria de los hombres y la aprobación de los hombres, no sería ministro de Cristo. Tenemos que confesar nuestros pecados. Tenemos que ver en la iglesia de Jesucristo que estamos llenos de nosotros mismos. Y tenemos que quebrantarnos y buscar al Señor. Y pido a Dios que traiga a nuestro ministerio, a nuestra influencia espiritual, un grupo de personas que amen al Señor. Un grupo de personas que le busquen. Un grupo de personas que ardan por Él. No lo hacemos todo bien y que nadie pretenda que hagamos todo bien porque ni yo mismo lo hago todo bien. En absoluto. Y si alguien quiere criticarme, encontrará motivos suficientes para hacerlo. Pero lo que quiero es poder tener un corazón que confiese y que dé al Señor la gloria. El versículo 7 dice, tuyo es, Señor, la justicia. Es tuya, Señor, pero es nuestra la confusión de rostro. Es nuestra. Quiera Dios abrir nuestros ojos y librarnos, como dice otra vez en el versículo 8, de esa confusión de rostro. Confusión de rostro. Quiera el Señor sacar los velos de nuestros ojos y darnos visión. Estamos viviendo en un momento culminante en la historia del cristianismo. Un momento que va a cambiar la historia de la humanidad. Pero tenemos una venda en nuestros ojos. La tenemos. Y no arde nuestro espíritu. No arde. ¿Qué vamos a hacer? Solamente encomendarnos al Señor y pedirle que Él nos limpie, nos perdone, nos restituya, porque contra ti hemos pecado. Versículo 9, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Qué versículo tan extraordinario. Qué versículo. Recuerdo en el seminario había una frase que apunté en mis Biblias que decía que es más fácil que un inconverso se convierta a que un santo se arrepienta. Y qué cierto que es. Porque cuando ya somos santos, somos tan santos que olvidamos de dónde nos sacó el Señor. Lo olvidamos. Y pensamos que hemos llegado a un plató espiritual donde somos mejores que nadie y tenemos la actitud de juzgar a los demás sin vernos a nosotros mismos, sin darnos cuenta que no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes, que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. No nos damos cuenta que las Escrituras a veces las tenemos tanto aquí y tan poco aquí, que no las sabemos cómo vivir tan siquiera, que hemos
convertido la vida cristiana en un montón de actos que dan cierta paz en cuanto a la mente, a la conciencia, pero nada en cuanto a Dios mismo. Espero poder expresar bien lo que estoy diciendo, porque ese era el problema de Israel. ¿Sabéis cuál fue el problema de Israel? El templo. El templo. Y por eso Dios lo arraigó, lo sacó, lo quemó, lo destruyó. ¿Y qué tenemos hoy? Una explanada donde se ha levantado ahí un edificio de vergüenza para la nación de Israel. Si es que está ahí el templo, porque tan siquiera saben dónde está. Y esa es otra de las grandes discusiones. ¿Cuál es la localización del templo? Y Dios dice, ¿y qué importa? Ya no quiero un templo porque el templo es el Señor Jesucristo y mi iglesia. Pero hermanos, muchas veces Dios tiene que limpiar de cuajo lo que somos. Y Dios tiene que sacar de nosotros lo que confiamos, para que de esta manera Él haga su obra, su extraña obra, su poderosa obra en nosotros. Él confesó, pero no terminó ahí la cosa. La última y tercera parte en esta oración es una petición. Los versículos 16 al 19. Daniel tiene una petición. Y para mí, hermanos, es una bendición grande leerla. En esta oración del versículo 16, Daniel recuerda al Señor lo que hizo. Oh Señor, dice el versículo 15, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre, cual lo tienes hoy. Señor, ¿recuerda lo que hiciste? Predicaba hace una semana atrás sobre Gedeón. ¿Nuestros padres nos contaron cómo nos sacaste de Egipto? Daniel está diciendo, Señor, ¿tú nos sacaste de Egipto? Los medianitas esclavizaron a la nación de Israel y Gedeón dijo, Señor, ¿tú nos sacaste de Egipto? Los babilónicos y los medo-persas volvieron a esclavizar a la nación de Israel y Daniel dijo, Señor, tú nos sacaste de Egipto. Los romanos esclavizaron a la nación de Israel. Señor, tú nos sacaste de Egipto, dice Pedro en su mensaje. Y la iglesia, la novia del Cordero, está esclava en Egipto. Tenemos una petición, Señor. Como tú hiciste en Egipto, libéranos. Sácanos de la tierra de esclavitud. Levanta a Moisés de nuevo. Abre las aguas para que pase tu pueblo. Llévanos a las nubes para ser librados del día de la ira del Dios Todopoderoso cuando Él pise en el lagar de su ira. Tiempo de angustia para Jacob, pero no para su iglesia. No para su iglesia. Seremos librados de ese día de la ira. Y Daniel, habiendo estudiado su palabra, habiendo orado y confesado, habiendo reconocido quién es Dios, dice, Señor, tengo una petición, tengo algo que quiero pedirte y te lo pido porque tú lo dijiste. Señor, regresa a tu pueblo, a la tierra que le prometiste. Oh Señor, conforme a todos tus actos, versículo 16, de justicia, apártase ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados es nuestra culpa, Señor, y por la maldad de nuestros padres es la culpa de nuestros progenitores. Y Señor, Jerusalén y tu pueblo se nos lo oprobio de todos en derredor nuestro. Señor, es nuestra culpa, pero tú dijiste que si nos arrepentimos y oramos mirando a Jerusalén y confesamos nuestros pecados, tú eres poderoso para limpiar nuestros pecados y perdonarnos de toda maldad. Este Dios no ha cambiado. Señor, oye la oración de tu siervo. Este Dios no ha cambiado. Señor, oye la oración de tu siervo. Señor, oye a tu iglesia. Ven pronto, Señor Jesús. Ven pronto, porque tu iglesia está en tierra de cautividad. Pero tú dijiste, os vendré a buscar.
Me voy y prepararé un lugar para vosotros. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estéis también vosotros. La venida del Señor se acerca. Y en su palabra vemos claramente que puede ser hoy. Creo que cuando la iglesia esté orando, confesando y clamando a Dios, entonces vendrá el Señor. Pero mientras esté entretenida con su show y sus bailes, el Señor nos mantendrá en cautividad. Por eso es necesario hacer un llamado a toda la iglesia a que nos arrepintamos, para que Dios incline su oído y oiga, para que Él abra sus ojos, versículo 18, y mire nuestras desolaciones. Y mire también la ciudad sobre la cual es invocado su nombre, Jerusalén. En uno de los salmos leemos orad por la paz de Jerusalén, lo habéis leído, ¿verdad? Orad por la paz de Jerusalén. Aparece cuando vas a Jerusalén en muchas de las postales, de los souvenirs. Orad por la paz de Jerusalén. ¡Shalom! Hermanos, no habrá paz en Jerusalén hasta que el príncipe de paz reine en esa ciudad. Así que orar por la paz de Jerusalén implica orar por la venida del rey de Jerusalén. Por eso yo le pido al Señor cada día por la paz de Jerusalén. El reino de Jesucristo es un reinado de paz. Él es el príncipe de paz. Pero nos toca a nosotros pedir que Él venga pronto. Confesar su nombre. Arrepentirnos de nuestros pecados. Llevarnos a nuestras rodillas. Nuestro corazón doblegado. Y podamos de esta manera decir, oye Señor, oh Señor, perdona. Versículo 19. Señor, oye. Presta oído, Señor. Y hazlo. No tardes. No tardes. Por amor de ti mismo. Dios mío. Por amor de ti mismo. No lo hagas ya ni por amor a tu iglesia, Señor. Hazlo por amor a ti mismo. Señor, oye. Señor, clamamos a ti. Escucha, porque tu nombre es invocado. Oye nuestra oración. La oración de Daniel en este capítulo es para nosotros hoy. Creo que el tiempo de la venida del Señor puede ser hoy mismo. Ya no digo en el 2028, puede ser hoy mismo. La pregunta que me hago es si estamos preparados para ello. Si realmente tenemos este corazón como el que tenía Daniel, si estamos buscando al Señor, amándole, sirviéndole, disfrutando de Él. Espero que este mensaje toque corazones, toque vidas y nos despierte como lo hizo Jonathan Edwards en aquel mensaje, porque el día de su venida se acerca. Vamos a orar. Padre, tuya es la gloria y el poder y la alabanza, y nuestra, Padre, es la confusión de rostro. Tuya es la justicia y nuestro es el pecado. Perdónanos, Señor, límpianos, para que tu nombre, que es invocado sobre tu santa ciudad, sea también exaltado en tu iglesia. Padre, toma este mensaje. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermano Tony.